La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Te hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Quiero continuar un estudio estos microestudios que empecé en los últimos meses del año 2017. Por allá como en agosto más o menos, hablé del temor de Dios. Pero le voy a recordar lo que le dije el último día para poder proseguir, para que nosotros nos demos cuenta, mis hermanos, la importancia que tiene en la vida del cristiano el temer a Dios. No es un tiempo, no es una época de temor de Dios, no. Ahora Dios es un fuego para muchos, aún para muchas iglesias cristianas. Dios es mi pana, Dios es el amiguito, el amigote con el que se puede charlar y hasta se le puede desobedecer, no hay problema. Estamos en la gracia y realmente una gran parte de la iglesia no conoce lo que es el temor de Dios. Entonces, en ese tiempo, en el año 2017, hablamos desde Génesis hasta Apocalipsis, tratando de hacer un resumen de dónde podríamos ver el temor de Dios. El temor de Dios, hermano, es la bendición más grande que puede tener el hombre. Vimos como gente como Abraham, como Moisés, pudieron alcanzar la gracia del Señor porque temían el tener a Dios de enemigos. Mientras que las personas que no tuvieron temor de ver a Dios enojado, pues hicieron lo que quisieron y terminaron mal. Balaán amó tanto el dinero que no tuvo temor de lo que Dios pudiera pensar. Y al final, como no pudo maldecir, porque Dios no lo dejó, al pueblo de Israel, se fue y aconsejó a Balac de cómo poner tropiezo delante de los hijos de Israel. Pero las consecuencias para Balaam fueron muy, muy terribles. Y así le hice un resumen donde llegamos a una conclusión. Hermano, la bendición del temor de Dios tiene que estar en la iglesia en este último tiempo. El cristiano no puede caminar en esta tierra sin el temor de Dios. Si no hubiera en la iglesia temor de Dios, por eso es que se vuelve clubes sociales donde nos dedicamos a darnos gusto los unos a los otros y no nos importa lo que diga la Biblia. Ya se acepta el licor de nuevo porque hay que pasarla bien. Ya el centro de la iglesia, de la predicación y del mover de la iglesia es la persona que se sienta bien. Hagamos muchas veces reuniones, vamos a hacernos fiestas nosotros, fiestas cristianas, y estamos preocupados más por lo que piense la persona que por lo que piense Dios. Eso no es temor de Dios, no es temor de Dios. No es temor de Dios cuando yo, como director de alabanza, selecciono la música que le gusta a la iglesia y no me importa qué piensa Dios de esas letras, de lo que dicen esas alabanzas, no, porque estamos pensando es en el hombre, porque se busca la satisfacción del ser humano, no el agrado de Dios. Entonces no hay temor de Dios cuando usted y yo hacemos lo que nos provoca, lo que el alma nos pide. No hay temor de Dios cuando nosotros estamos pendientes de cómo disfrutar de esta vida aún practicando las cosas que Dios dice que son pecado. No hay temor de Dios. No hay temor de Dios cuando no observamos las leyes, cuando no nos sujetamos a las autoridades. Y le decía algo en la última parte del
del jueves que tuvimos en ese tiempo, les decía que el cristiano que anda por la calle en un automotor, con el seguro obligatorio vencido, sin la licencia de conducir vigente, sin la tecnomecánica o de pronto con la tecnomecánica vencida, caducada, la persona le dice a usted: no, hermano, lo que pasa es que se me venció y no he tenido dinero, por eso ando en este vehículo con todas esas cosas vencidas, porque no he tenido dinero. No, es mentira. La verdad es que él anda así, anda en un automotor con uno o más papeles vencidos, porque no tenga dinero, sino porque no tiene temor de Dios. Porque si tuviera temor de Dios, había dejado ese vehículo ahí guardado y estaba andando con mucho gusto a pie, con mucho gusto. Entonces una persona anda ilícitamente, oiga, y llena un formulario ilícitamente, con datos alterados, no porque quiera casa, no porque quiera ese crédito, es porque no tiene temor de Dios, porque no sabe que con Dios, aún hoy, cuando decimos a los cuatro vientos, Dios es amor. ¿Quién dice Dios es amor? No. ¿Quién dice que Dios es amor? Es verdad, es una verdad poderosa. Todo lo que hace Dios y todo lo que permite Dios está producido solamente por algo, por el amor de Dios. A Dios lo impulsa es el amor, no lo impulsa nada más. En Él no hay venganza, en Él no hay inquina, en Él no hay ganas de divertirse a costa de uno, no. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios permite, siempre es por amor, porque Dios es amor. Pero no nos engañemos, hermano. La iglesia se ha crecido, mire, la iglesia se ha levantado en gran parte sin temor de Dios, pensando que el evangelio sí es: Cristo nos ama, murió por nosotros, entonces ahora no hay nada que temer, ahora podemos ir y venir, estamos en la gracia. La gracia no es una credencial para pecar, no, pero mucha gente ya no tiene temor de Dios y hace cosas siendo cristianos, como enojarse, como insultar, como gritar, como vivir de mal genio, malagradecido. La gente reclama, hermano, el cristiano reclama, el cristiano se queja porque no tiene temor de Dios. ¡Qué sol tan horrible! Oiga, nos vamos a asar. ¡Uy, esto es mucho infierno! Pues espérese al infierno a ver si es igual. Entonces mañana llueve y qué lluvia tan cansona, no me dejó salir a hacer deporte, no, qué lluviecita. Y a esta hora que llueve, mire a ver si usted le pone horario a la lluvia. Pero no es que esa persona esté siendo estorbada por el clima, es que no tiene temor de Dios. No tiene temor de Dios. La persona que empieza con capricho a buscar algo, sabiendo que no está bien, engaña, miente, pero quiere ir en pos de algo, ese no es que tenga una necesidad, no es que pobrecito, es que él quiere eso, no, es que no tiene temor de Dios. Y terminamos con un texto que yo, para empalmar con lo que le quiero decir, estos 3 días, quiero que lo leamos. Proverbios capítulo número 1. Versículo número 22. Proverbios 1:22 dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? El simple es el que no entiende, el que no tiene sabiduría, inteligencia, ese es el simple. Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Usted no recuerda cuando la gente decía que estudiar era del diablo? ¿Que las universidades eran del diablo? Ellos no lo sabían. Ministros y cristianos que hablaban mal de estudiar, que le aconsejaban a los hermanos de la iglesia: saque ese muchacho de estudiar, allá el diablo se lo pervierte. Ellos aborrecían la ciencia. ¿Por qué no estaban hablando de la ciencia del Altísimo solamente? No. En esta tierra hay que adquirir ciencia y pedirle a Dios sabiduría. ¿Qué pasó? Porque de esa manera Dios lo puede usar mejor. No me entendió. De esa manera Dios lo puede usar mucho mejor. Dice el versículo 23: volveos a mi reprensión, está hablando el Señor. Volveos a mi reprensión,
he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. El reclamo del Señor era que había un pueblo que no quería saber de Él. Le molestaba el conocimiento del Altísimo. Y cuando el Señor los regañaba, se enojaban. ¿Usted no ha notado que aún en este tiempo y con toda la enseñanza que nosotros tenemos, a veces el cristiano no acepta que se le llame la atención? ¿No ha notado eso? Dígale a un cristiano: hermano, mire, yo quiero decirle algo, corríjase por favor, no le diga sino eso, a ver qué pasa. Y hemos aprendido que debemos amar la reprensión, porque la reprensión que nos corrige es el instrumento que Dios usa para perfeccionarnos, ¿sí o no? ¿Qué pasó? Dice: volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Cuando una persona no tiene temor de Dios, Dios no puede hacerle entender lo que le haría entender a un cristiano, a un hijo de Dios. Ahora se lo compruebo, no se le olvide este versículo. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. En este versículo hay varias verdades muy poderosas. El cristiano rebelde, el cristiano que no tiene temor de Dios, el cristiano que hace lo que a él o a ella le parece, esas personas que dicen: no, no me juzgue, Dios mira es el corazón, y anda haciendo lo que la Biblia dice que no haga, muy posiblemente Dios no permita que el espíritu suyo, el espíritu de Dios, obre y esté activo en esa persona. Y determinantemente Él dice: no le voy a dejar entender lo que dice la Biblia, no le voy a dejar entender mi palabra. ¿Por qué? Porque resiste mi palabra y no tiene temor de Dios. Por eso. Siga leyendo. 24. Por cuanto llamé y no quisiste oír. No, perdóneme. Por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Cuando uno teme a la reprensión de Dios, cuando hay temor de Dios en el cristiano, entonces uno escucha las palabras de Dios y obedece. Aquí en este punto, hermano, aunque estamos recordando la última parte para conectarnos con lo que viene, medite. A mí me gusta meditar. Hay cosas que yo sé que no debería estar haciendo y estoy haciendo. Muy frecuentemente yo me pregunto eso: Señor, ¿qué cosas que yo sé que no debería estar haciendo estoy haciendo? Yo quiero que no me dejes embotar, que no me dejes entenebrecer el entendimiento o la conciencia. ¿Sabe por qué? Porque la persona que sabe que no debería estar haciendo eso que está haciendo, pero no le importa, esa persona no tiene temor de Dios. ¿Y sabe qué? Su mente se va embotando y la conciencia se va cauterizando. Y al final son personas que practican el pecado sin ningún problema. Ni siquiera les da vergüenza, escúcheme. Ni siquiera les da vergüenza. Oiga, es que yo no entiendo, hermano. Mire, yo en mi tiempo no veía esto. Uy, en mi tiempo, estoy hablando como un hombre mayor ya. Escuche, hace 20 años, ahorita el 1 de marzo va a cumplir 20 años de cristiano, yo no veía lo que a veces veo en las iglesias. Hermano, llegan a las iglesias los amantes llegan de la mano, se presentan como parejas y se les predica la palabra. Y en un primer momento escuchan la palabra y se sueltan la mano. Pero pasa ese momento y al próximo culto usted los ve de nuevo así. Y vuelve y viene la palabra que redarguye y vuelve y se sueltan. Unas 3 veces se sueltan, de ahí en adelante ya no se sueltan, ya desafían la palabra. A mí qué me importa. Y escuchan, pero se quedan ahí y no obedecen. No aceptan la reprensión de Dios. Y sabe una cosa, hermano, sería preferible que
Póngame atención, eso no lo digo yo, lo dice el Señor. Sería preferible que si yo decido no obedecer a Dios, no obedecer lo que me dice la palabra, para mí, para Héctor Fabio, sería preferible irme al mundo que quedarme en la iglesia desafiando esa palabra que estoy escuchando. Eso es, hermano, lo que a veces el cristiano no entiende. Que uno debería hacer lo que hace, lo debería hacer muy bien. Cuando yo no conocía al Señor, yo pequé. Y todos los días de mi vida pecaba, pero pecaba bien. Y me volví un experto en pecar. Y lo hacía, hermano, mejor que los demás. Pero cuando conocí a Cristo me arrepentí. ¿Y sabe qué? Decidí no volver a pecar. Decidí voluntariamente no volver a hacer lo que antes hacía. Y le dije al Señor, Señor, si yo fui bueno pecando, yo quiero ser excelente haciendo lo bueno. Porque yo no entiendo, hermano. Oiga, conocer a un Dios todopoderoso y venir a desafiarlo, ir a una iglesia a desafiarlo. Sí, usted dice eso, pero mamola, yo no lo hago, olvídese. Eso a mí me gusta y no lo voy a hacer. Ese pastor que se cree, esa pastora que está diciendo, no, a mí me gusta, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? No, no es así. El Señor se está quejando de eso. Él dice, oiga, vuélvase a mi reprensión. ¿Y sabe qué? Si usted me escucha, si se corrige, si se aparta de lo malo, yo derramaré de mi espíritu en ti. ¿Qué significa eso? Que el cristiano rebelde, que el cristiano que anda por ahí haciendo lo que se le da la gana sin temor de Dios, yo no sé, pero a mí me dice la Biblia que el Señor no ha derramado de su espíritu en él. Y para ahí es para donde vamos. Nosotros vamos apuntando en estos 3 días a hablar de algo que se llama comunión. Pero déjeme, le sigo diciendo. Volveos a mi reprensión, el 23. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Oiga, qué cosa tan hermosa. El que es obediente, el que no desafía a Dios, el que teme al Señor, el que obedece y le dice, Señor, aquí estoy, tal vez no soy capaz de obedecer así de buenas a primeras, pero haga lo que tenga que hacer conmigo, cámbieme lo que tenga que cambiarme, mire, lo que usted quiera, pero yo le quiero obedecer. Ese es el que teme a Dios. No el que dice, pues sí, la Biblia dice, pero no, yo no. No, a mí me queda difícil. Tú sabes, Señor, yo eso no lo puedo hacer porque no quiero sentirme solito y entonces por consiguiente yo soy pobre y me toca tomar ese dinero de esos impíos y se justifica. Ni podrá entender la Biblia, no podrá comprender el amor de la verdad para ser salvo. El Espíritu de Dios no podrá dirigirlo, no podrá guiarlo, no podrá instruirlo, no lo podrá redarguir, porque es un rebelde. Dice el 24, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. A mí esto me parece muy cruel. Y con eso terminé en el estudio pasado. Y no pude desarrollar este pedazo porque ya era el jueves. Y así casi siempre nos toca, que nos quedamos en la mitad del camino, ni en la mitad. Dice, también yo me reiré en vuestra calamidad. Ese que escuchó la Biblia y dijo, esa que escuchó la palabra y dijo, y siguió ahí desobedeciendo, y no tomó la decisión de corregirse, y no se le humilló al Señor para decirle, Señor, no soy capaz, pero aquí estoy para que haga conmigo lo que quiera. Haga conmigo lo que quiera. Porque es verdad, hermano, hay cosas que uno no las puede hacer. Digo yo, pienso que uno no puede hacer nada sin la ayuda del Señor. Pero una cosa es que yo me le acerque al Señor, o desde el punto donde estoy le diga, no, Señor, yo eso no. Pues la Biblia dice eso, pero a mí me gusta mucho lo que hago, y no lo voy a hacer. Señor, usted me perdonará ahí, pero
Y siempre que escucho la palabra, me hago el que no la escucho, la dejo pasar por un lado, o me justifico diciendo, no, es que en mi caso, yo conocí un hombre que le fue desleal, le fue infiel a su esposa durante 3 años. Y como no le cayó un rayo en esos 3 años, y como no se ahogó en la ducha, ni se resbaló y se desnucó, entonces él dijo, no, yo ya sé que el Señor entendió mi necesidad, y como mi mujer es una amargada que me trata mal y se niega, yo sé que Dios está de acuerdo conmigo, que yo necesito esa mujer que el mundo llama amante, pero que Dios me complació en ella. Ajá, Dios no puede, escuche, Dios no puede llevar la contraria a su propia palabra, Dios no puede violar sus propias leyes, dejaría de ser Dios, para que me entienda. Entonces, 3 años, yo le dije, hermano, usted está jugando con el que no puede jugar. Vaya, juegue con lo que quiera. Vaya, juegue con un Rottweiler, vaya, juegue con él. Sí, quítele el bozal y póngase a jugar. Le va mejor que usted ponerse a jugar con Dios. Le va mejor que usted estar delante del Señor sin temor. No haga eso, hermano. No, pastor, lo que pasa es que la gente no entiende. Gente como usted se crió con una mentalidad cuadrada. Así me dijo. Se crió con una mentalidad cuadrada y no entiende que el Señor, bueno, yo entiendo que Dios es santo. ¿Y cómo aceptará Dios, un Dios santo, a unos hijos pecadores? No. Para eso se atravesó en tu camino, para que no siguieras pecando. Para eso se atravesó en mi camino, para santificarme. ¿Quién dice amén a eso? Hermano, ¿y sabe que él empezó con unas dificultades en el 4.º año de su adulterio? En el 4.º año empezó unas dificultades, tuvo unos accidentes y él empezó con unos problemas, hermano, físicos. Le empezó una fibromialgia, tuvo un accidente y se golpeó una rodilla y se le movió y eso, hermano, le dolía. No dormía del dolor en la rodilla, del dolor en el cuerpo, de esa fibromialgia. No dormía. Tragaba pastas todas las que usted quiera, lo inyectaban, no dormía. De la empresa lo sacaron. Se quedó sin empleo. Se gastó unos dineros que tenía ahorrados. 1 año y medio después me volví a ver con él, después de que empezó a irle tan mal. Y me dijo, pastor, ¿por qué Dios me odia? ¿Por qué yo veo gente más mala que yo por ahí en el mundo matando gente? Esos narcotraficantes, esos de los grupos armados, y viven bien. El otro día me encontré con un cabecilla de yo no sé qué grupo armado, y eso vive con mujeres y vive comiendo bien, y yo, un hijo de Dios, pero un hijo de Dios desobediente, rebelde, sin temor de Dios, le dije yo. ¿Cómo se te ocurre que vas a jugar con Dios? Ni siquiera con el diablo puedes jugar y te vas a poner a jugar con Dios. Es que yo siento que Dios se me burla. Y me acordé de ese texto y me fui ahí. Yo en las noches le clamo al Señor que me quite ese dolor y yo no sé por qué yo siento que alguien se ríe. Es un demonio. Pero la Biblia también dice que ya que tú te burlaste de su palabra, en el tiempo de la angustia Él se burlará de ti. Y le leí esto. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Porque en el momento de arrepentirse no tuvieron temor de Dios. Porque despreciaron el mandamiento del Señor. Y como no les llegó rápido, pensaron que es que Dios no les estaba poniendo cuidado o que Dios estaba respaldando eso. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová.
para apartarse del mal. Ni siguieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Hermano, entienda algo. El alma te aconseja y me aconseja. Yo no sé si lo has advertido. ¿Cuántos han advertido que tu alma te aconseja? Haga esto, no sea boba, no se aguante ese marido, olvídese, a usted le iría mejor de otra manera. Y lo hace y le va mal. ¡Ay! Entonces, ¿quién me habló? El alma. Ya está un demonio. Pero el alma aconseja, el alma da malos consejos. No, hágale, usted se lo merece. Eso no pasa nada. ¿Cuál pecado? Tiene a Cristo, eso no es sino que le pida perdón. Y listo, no hay problema, hágale. Y en cambio el consejo de Dios, lo que dice la Biblia, no, qué pereza. Dice, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Otra vez, 29, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Ay, hermano, déjeme le documento esto un poquito porque vale la pena que nos quede bien claro. Un par de muchachos dijeron que se querían casar. Yo viendo los problemas de carácter, de temperamento que ellos dos tenían, les dije, dense un tiempo, dense al menos 2 años. Uy, pastor, les quise explicar que el problema que ellos tenían de carácter, por una amargura que ella tenía y por un reclamo venido de un rechazo que él tenía, no los iba a dejar vivir bien, no los iba a dejar vivir bien. Ellos dijeron, no, pastor, yo creo que el amor todo, no me venga con cuentos, eso no ha funcionado, ni funcionará jamás. Usted tiene la posibilidad de acercarse y de conocer la sabiduría de Dios. Hágalo, yo les ayudo. Ellos se aconsejaron a sí mismos, dijeron, no, el pastor Héctor parece que está en contra de nosotros, el pastor Héctor no sé qué quiere, el pastor Héctor no quiere que seamos felices, el pastor Héctor se volvió un tropiezo, ¿cómo es que nos aconseja que esperemos, que no? Y se aconsejaron a sí mismos. Nosotros vamos a cambiar, ¿cierto, mi amor? Sí, mi amor, vamos a cambiar. Listo, ¿le hacemos caso al pastor Héctor? No, casémonos. Pastor, nos vamos a casar, listo, que los case otro. Yo no participo en eso tan feo que se ve venir. No los puedo casar. Listo, se aconsejaron ellos mismos y fueron y se casaron por allá. Hermanos, las consecuencias que les vinieron a ellos porque aceptaron sus propios consejos, se dejaron aconsejar de su alma, es que queremos vivir nuestro romance ya, es que nos amamos mucho, es que queremos darnos una vida excelente, es que yo me sueño dándole a él y ella dándome a mí ese cariño, esa ternura, ese cuidado. Es que vamos a ser felices, pastor. El amor todo lo cubre. Las consecuencias que le llegaron a ellos, porque el ser humano puede tener muy buenas intenciones, que si no está Dios aprobando eso, no. Mire, soportaron 3 meses. 3 meses fue lo único que soportaron. Y a los 3 meses, ella me buscó y me dijo, pastor, no sé qué me pasa. Siento un odio por este hombre. Esas son las consecuencias de tus propios consejos. Aceptaste el consejo de tu alma, él aceptó el consejo de su alma y no atendieron al consejo de Dios. Entonces mire lo que les pasa. Dice, comerán del fruto de su camino, estoy en el 31. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, oiga esta bendición tan grande, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal.
Si usted y yo, hermano, decidimos desarrollar el temor de Jehová, el temor del diablo se irá. Ve, me salió hasta bonito. Voy a tratar de decirlo de nuevo. Si nosotros desarrollamos el temor de Jehová, el temor del diablo se irá. Claro, porque eso es lo que no deja vivir a muchos cristianos. El miedo, el sentimiento de culpa, ay, que de pronto me pasa, que cuidado, que el peligro, que dónde está, que fulano. Porque como no le hizo caso al consejo de Dios y le hizo caso al consejo de su propia alma, se hastiarán de sus caminos, dice, se hastiarán de eso que yo le preguntaba a esta mujer, bueno, y todo ese amor que tenían por el cual ustedes no veían ningún problema como problema, sino que usted dijo, todo se soluciona con la miel que destila de él y destila de mí. ¿Qué pasó con eso? No, pastor, eso no quedó en nada. Eso el primer día estábamos peleando, eso el segundo día nos gritamos y el tercer día nos agredimos. Y eso de la promesa de la ternura, eso yo no sé qué pasó. No lo hemos disfrutado ni un solo día. Se nos olvidó. Porque como se olvidaron del Señor y de los consejos suyos, qué bueno les podría ir. No les puede ir bien. Escúcheme, no les puede ir bien. Ahora yo quiero que tomemos el versículo 29. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. El derramar el espíritu y el hacer conocer las palabras a un mortal, a un ser humano, solo es posible en la comunión con Dios. Escuche, solo cuando el hombre o la mujer de Dios se conectan en una comunión, común unión. Mañana voy a darle el resultado de esto. Entonces, antes de pasar al versículo que quiero, recuerde que el temor, eso ya lo di en la vez pasada. Temor de Dios significa temor o susto, alarma, puesto en temor, respeto, respetuoso, miedo, para que no lo vuelvan a engañar a usted diciéndole no, el temor de Dios no es miedo, el temor de Dios es algo reverente, no Señor, miedo. Me da miedo que mi papá va a estar en contra mía, me da miedo que él se enoje contra mí, me da miedo que ese poder que hoy me ayuda se ponga en mi contra y pondré mi rostro contra ti, dice el Señor cuando uno no le obedece, y pondré mi rostro contra ti y uno supiera qué es eso. Entonces, mañana le digo qué significa comunión. Mire, Salmo 25, vaya al Salmo 25. Y entonces avancemos, ya en este momento empezamos a avanzar. Salmo 25, vamos a leer solamente el versículo 14, Salmo 25, 14. Mire lo que dice la palabra, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Espere, míreme acá. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener una comunión bien cercana con Dios? ¿Cuántos les gustaría llegar a su casa, cambiarse, pegarse una ducha y meterse ahí a un rincón, a solas? Y desde que usted se siente ahí en ese mueble, se tire al piso acostado o se arrodille, empezar a sentir esa presencia maravillosa del Señor. ¿A cuánto les gustaría eso? Eso se llama comunión. Pero lo que Dios dice, no lo dice nadie más, lo que Dios dice es que una persona sin temor de ofenderlo a Él, sin temor de desobedecerlo, jamás podrá tener comunión con Dios. Nunca. Y la gente pierde tiempo y los cristianos a veces nos inventamos un poco de cosas para decir que Dios me dijo, que Dios me habló, que. No. Y usted lo ve por ahí haciendo lo que a él le da la gana. Lo ve por ahí sin temor de Dios violando las reglas de tránsito, las normas de tránsito, que porque está de afán, que porque no sé qué. Y después viene a decir que Dios me dijo, que Dios me mostró, que Dios me reveló. Puro cuento. Léalo para que lo entienda. La comunión íntima de Jehová
no es con los desobedientes. Los cristianos modernos, hermanos, no tienen comunión con Dios. Los cristianos modernos no saben lo que es escuchar a Dios, que Dios les hable, que Dios les dé convicción, no saben. Porque el cristiano moderno no respeta a Dios. El cristiano moderno tomó el evangelio para hacer lo que le da la gana y decir que está bien. El cristiano moderno deshonra a sus padres y dice que es un buen cristiano. El cristiano moderno hace negocios ilícitos y dice que es un buen cristiano. Altera documentos y dice que es un buen cristiano. Miente al pagar sus impuestos y dice que es un buen cristiano. No le importa si lo que compró es bien habido o mal habido, no le interesa, con tal de que se lo den bien barato, que no le den ni factura. Y después viene a decir, es que Dios me mostró y Dios me dio en un sueño y Dios me dijo, puro cuento, hermano. La Biblia dice, recuerde mirar que no sea yo el que se lo esté diciendo, la Biblia dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, con esos que tiemblan a su palabra, con esos que queremos obedecer todo lo que Él nos enseña, con esos que estamos dispuestos y que cuando no somos capaces de obedecer, le vamos a llorar ahí de rodillas y le decimos, Señor, ayúdame, no quiero ser un desobediente, ayúdame. Quiero obedecer tu palabra, pero no sé cómo. Ya lo he intentado en mis fuerzas, he ayunado, he orado, pero vuelvo y caigo en la misma situación. Haga lo que tenga que hacer, Señor. Y un día me sentí tan desesperado en ese proceso. No que no esté en ese proceso, ay hermano, sino que un día me sentí tan mal de no poder superar una situación aquí en mi mente, que yo le dije al Señor, Señor, fúndame ese pedazo de cerebro, quémelo, que yo prefiero quedarme medio bobo, obedeciéndolo, y no bien inteligente y pecando. Oiga, yo no sé si me quemó algo o no, pero yo pude superar esa situación, hermano. Pero es que es ahí, hermano, el que se resigna a vivir con algo, y yo le tengo que decir, a veces nosotros los esposos nos resignamos dándole un trato dudoso a la esposa. Ahí medio, no se puede. La obediencia no es a medias. A veces la esposa se resigna, se conforma con respetar a medias a su marido. No se puede. No me venga después con que es que Dios le dijo, que Dios le habló. La comunión íntima del Señor es con los que le temen. Y los que le tememos queremos obedecerlo bien. ¿Cómo lo queremos obedecer? ¿A medias? ¿O por días? Los domingos que venimos acá a cenar y entonces ya después nada. No, Señor. Escuche, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos. ¿A quiénes? A los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. ¿Sabe lo que es el pacto de Dios con usted? ¿Sabe lo que es el pacto de Dios con usted? ¿No lo sabe? Mañana vamos a ver eso. Porque si usted no tiene comunión con Dios, usted nunca sabrá qué le tiene Dios a usted. Escuche, y esta es la cruda realidad, la realidad lamentable de la gran mayoría de los cristianos. Diga, de mí no. Esa no es su realidad, eso. Hermano, llegan a la vida cristiana de 15, de 20, de años y pasan toda una vida sin saber qué les espera. No lo saben. No lo saben. Es una incertidumbre de qué será lo que va a pasar mañana. No saben y entonces como no conocen el pacto de Dios con ellos, no conocen el propósito de Dios en sus vidas, viven una vida medio frustrada, medio decepcionada. A veces toman decisiones que no son, a veces se apartan un poquito del Señor. Hay unos días, semanas depresivo el tipo, tomando decisiones terribles en su carne. Después vuelve y como crece otra vez en ayuno, en oración unos días. Y se la pasa toda la vida así. ¿Sabe por qué? Porque nunca conoció lo que Dios tenía para él. Hubiera conocido ese cristiano, ¿qué le tenía a Dios? Con sus ojos puestos en ese pacto, en ese diseño, en ese propósito,
Todos los días camina recto, derechito. ¿Qué fue lo que hizo que José no pecara? ¿Qué fue? ¿Que él era guapo, que él era fuerte, valiente? No, mijito. Me imagino que veía a esa mujer, a la mujer de Potifar, medio desnuda ahí con ese velo así, y él decía, uy, ¿quién diera que esta fuera soltera? Pero ¿sabe qué fue lo que no dejó a José tomar una mala decisión? Que Dios le dio a conocer su pacto a él, le dio a conocer el destino que había preparado para él, el propósito que había preparado para él, y él sabía para dónde iba. Yo tengo que ser una grande persona, delante de mí hasta mi papá y mi mamá se van a arrodillar, voy a ser una persona tan grande, Dios me va a hacer tan importante que esto es un estorbo. Quite de ahí, señora. Me estaba como emocionando, pero ya me di cuenta que esto me hace perder el propósito, el pacto que Dios estableció conmigo, y es mejor salir corriendo. Si José no hubiera tenido claro, oiga, si José, tremendo hermano, sueños, si José no hubiera tenido un sueño en el Señor, si José no hubiera tenido, óigame, un proyecto en la presencia de Dios, cualquier cosa hace. Yo aquí, metido en este hueco, mis hermanos me vendieron. Qué decepción tan horrible, hermano, que sus propios hermanos lo hayan vendido. Me venden aquí a este tipo que me está explotando. Uy, yo, aunque sea por venganza, me acuesto con la mujer de él. Uy, al menos me desquito un poquito, saber que el sinvergüenza es mi dueño, pero que yo me acuesto con la mujer de él. Algo hago. No, hermano. ¿Y sabe por qué el creyente hoy está aquí, mañana está por allá, y después resultó por allá en la costa, y después resultó por allá en España, y al final resultó en el infierno? ¿Sabe por qué? Porque no conocieron cuál era el propósito de Dios para su vida. ¿Y sabe por qué no lo conocieron? Porque nunca encontraron el camino a la comunión con Dios, nunca pudieron conectarse con Dios y vivieron desorientados. ¿O acaso no dice el Señor que el Espíritu de Dios nos hará saber lo que Dios quiere conmigo? ¿Sí o no? Tenga cuidado con lo que le estoy diciendo. La Biblia dice que Él nos recordará todo lo que el Señor Jesús nos dijo y nos hará saber todo lo que habrá de venir. ¿Sabe qué está diciendo el Señor Jesús? Con que el Espíritu de Dios nos hará saber todo lo que ha de venir. Hermano, si usted busca en comunión a Dios, Él te hará saber qué te va a pasar en unos días, en unos meses, en unos años, y te va a mostrar el destino que tiene para ti, y ese destino te va a fortalecer para nunca desmayar, para nunca desviarte, para nunca desfallecer. Y con los ojos puestos, así como José, con los ojos puestos en su sueño, en su proyecto, en el diseño de Dios, nunca se va a desviar. De eso le voy a hablar miércoles y jueves, de la comunión que viene por el temor y de las cosas que vienen a través de la comunión. Léalo otra vez, que yo creo, hermano, que aquí tenemos como para hablar quién sabe cuánto tiempo. La comunión íntima, la comunión así de padre a hijo, así como que no puede estar más cerca, mi hijo. La comunión íntima del Señor, de Jehová, es con los que le temen, con los que quieren obedecerle, con los que no quieren pecar, con los que aman más a Dios que todo lo demás, con los que prefieren la amistad de Él que el placer del mundo, con los que estamos dispuestos a votar lo que sea, a que nos quite lo que quiera, pero no a estar enemistados con Él. Entonces dice, es con los que le temen, no con esos cristianos que andan por ahí de rumba en Navidad y que andan con amistades, hermano, que los conectan con el pecado, con la lujuria, y no, es cristianos de sábados, cristianos de domingos. No, con esos no. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. De esto vamos a hablar mañana. Oremos. ¿Oramos? ¿Qué pasó?
Quería hoy. No, mañana, esperemos. Mañana hablamos de eso. Pero piense en eso, óigame. Esta noche medite esto. ¿Qué tanto temor me falta a mí para apartarme del pecado? Porque si no lo recuerda, yo se lo voy a ir recordando. Por el temor de Dios, el hombre se aparta del mal, del pecado. El temor de Dios es aborrecer la maldad. El temor de Dios es aborrecer el pecado. Eso es. Y cuando el cristiano no hace eso, no tiene temor. Y que me venga a decir una persona que uno sabe que no tiene temor, que Dios me dijo, que Dios me mostró. No hay comunión en una persona así. Pero usted y yo sí somos hombres y mujeres de comunión. ¿Qué pasó? Lo somos, lo podemos ser. Que no nos habían enseñado, que no sabíamos cómo conectarnos con esa comunión, pero ahora lo vamos a aprender. Padre, queremos darte gracias una vez más, bendito Dios, porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor, y queremos aprender de ella. Señor, dígale conmigo, yo estoy dispuesto a aprender, yo estoy dispuesto a que me enseñes, Señor, estoy dispuesto a que tu palabra, bendito Dios, borre las tinieblas, Señor, disipe las tinieblas de mi ignorancia y que yo pueda comprender, Señor, lo que tú quieres conmigo. Padre Celestial, estoy dispuesto a cambiar principios que para mí eran valiosos por tus principios, Señor mío. Estoy dispuesto a adquirir, a recibir, a pedir y a aceptar el temor de Dios, el temor de Jehová. El hecho de no querer desagradarte en nada, el hecho de estar dispuesto a no pecar de ninguna manera, Señor, delante de ti, el hecho de estar dispuesto a apartarme de todo lo que pueda venir a desagradarte, Señor. Estoy dispuesto a eso, precioso Dios. No más, Señor, esas pequeñas cosas que nosotros aceptábamos, no más esas pequeñas cosas de ilegalidad, de deshonestidad, de falta de honradez. Señor, no más aquellas pequeñas violaciones de tus mandamientos pequeños, que porque no se lo merecía, que porque ella es muy fregada, que porque él es muy jodido, que porque no se lo merece. No, Señor, queremos entrar en esa dimensión de los verdaderos hijos e hijas tuyas, en esa dimensión de la obediencia, Señor, que solamente trae el hecho de ser temerosos de ti. Queremos tener temor, Señor. Queremos tener temor de ti y de desagradarte, de verte, Señor, enojado con nosotros. Tal vez, bendito Dios, levantándose tú, Señor, contra nosotros porque hemos sido desobedientes, porque no hemos tenido, Señor, porque tal vez hemos tenido en poco tu palabra. No queremos nada de eso, Padre, y por eso hoy, con toda reverencia, oramos delante de ti pidiéndote temor de Dios. Dame temor, Señor, dame temor de hacer lo malo. Dame temor de desagradarte, dame temor de desobedecer tus mandamientos. Señor, quiero temor, un temor creciente, Señor mío, Padre, para no ofenderte nunca, para no desagradarte jamás, para nunca, Señor, aceptar voluntariamente el pecado. Es lo que te pido en esta noche. Y conmigo todos los que se ponen de acuerdo, Señor, en esto. Señor, queremos conocer lo que es verdaderamente el temor a desagradarte, a ofenderte, Señor mío. Padre, déjanos sentirlo, déjanos vivirlo. Tu palabra dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Queremos ser sabios, obedientes. Queremos ser, Señor, personas usadas y muy usadas por ti, Señor mío. Pero para eso, Padre, queremos fortalecernos en el temor de Dios y en la obediencia que es en Cristo Jesús. Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe, que tu Espíritu Santo nos vivifique, que tu Espíritu Santo nos dé la capacidad que tal vez no tenemos, Señor, de ser bien, pero muy, muy bien obedientes, Señor, cada día. Es posible, Padre, es posible y tú lo dices, Rey del cielo, y así, Señor, lo queremos hacer. Y en este camino de perfección queremos caminar. Todo para la gloria de tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.